Mi nombre es Fernando Runce, soy médico geriatra. Soy miembro del Centro de Investigación del Envejecimiento que está allá, donde se dan las pelotas cuando juegan pichanga arriba. Ahí. Es uno de los centros de investigación más antiguos de la facultad. Si alguno quiere hacer su tesis con temas chéveres, nos avisan para chotearnos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que he tratado de mezclarlos para que se lleven lo importante. Ustedes ya saben semiología, a ustedes ya se les enseñó semiología, no sé si saben, pero ya se les enseñó. Así que para resumir la primera parte de la clase, la semiología en el adulto mayor es igual. Los adultos mayores son solamente personas humanas mayores, no son muy diferentes. Hay algunas cosas que tienen que saber para que no los maten antes de tiempo, pero básicamente la forma de entrevistar y examinar a un adulto mayor es exactamente igual. ¿Ya? Rompan los mitos que todos los adultos mayores tienen demencia, y todos los adultos mayores son sordos, y todos los adultos mayores son ciegos. Así no funciona. ¿Ya? Ustedes rompen ese ajeísmo, van a empezar a atender mejor a salud a los adultos mayores. Geriatría es una especialidad que no todo el mundo disfruta. ¿Por qué? Porque tú estás de guardia y ves un adulto mayor que llega con su silla de ruedas, su pantuflita, su frazada de tigres, su gorrito y a veces el signo de la mosquita, que es bravo, ¿no? Y tú ya sabes que te vas a quedar 45 a 70 minutos con esa persona atendiéndola porque es un queso, pues, ¿ya? Pues todos lo sabemos, ¿ya? Yo como residente de geriatría veía un adulto mayor y decía, ya sabes que te vas a quesear. Sin embargo, todos tenemos un adulto mayor en la familia. Algunos ya se nos han muerto, otros están muy enfermos, otros están bastante bien. Así que en cualquier etapa que tengan a un adulto mayor en la familia, traten de atenderlo bonito y traten de extrapolar ese cariño, esa muestra de mayor profesionalismo con calidez cuando atiendan a un adulto mayor. Porque en todas las especialidades te vas a cruzar con adultos mayores. ¿Quiénes quieren ser pediatras? Hay varios, especialmente las chicas, ¿no? No sean pediatras, hay muchos, ¿ya? Pero bueno, si quieren ser pediatras, ¿ya? Si quieren ser pediatras, van a tener que cruzarse con la mamá y el papá, pero con la abuelita. Y cuando viene la abuelita con el nieto de emergencia, pues, es lo peor que puede pasar, ¿ya? Y lo sé porque tengo una suegra, ¿ya? Los que van a ser internistas, los que van a ser traumatólogos, los que van a ser endocrinos, los que van a hacer cualquier especialidad clínica, se van a cruzar con adultos mayores, porque los adultos mayores suelen estar enfermos y van a llegar a sus consultas. Así no quieren. Y ustedes no pueden decir, solamente atiendo jóvenes. O sea, no pueden. Por ahí, alguna especialidad quirúrgica muy específica, o si se dedican a hacer genética, puede ser que se libren de los adultos mayores. Pero la mayoría de ustedes van a atender a adultos mayores y tienen que aprovechar este curso porque ni siquiera todas las universidades de este país tienen un curso de geriatría. Así que siéntanse privilegiados de que van a haber algunos geriatras acá hechos los tarados tratándoles de enseñar a ustedes cosas de geriatría. ¿Ya? Así que antes de empezar con la clase, los primeros 50 que se conecten al Kahoot que voy a abrir van a participar. Los que son lentos, son lentos. ¿Ya? Ya. Voy a quitarle la música porque prohibido drogas. Tienen que entrar a kahoot.it y donde les pidan el PIN, ponen el PIN. No se pongan nombres, sobrenombres discriminatorios ni nada. Cuando lleguemos a 50 empezamos. Sugar.
4, 3. Faltan 3, 2, 1. Listo. Ah, ya. Ah, no, pensé que se podían más, ya fue. Ya, lo voy a cortar pues si no se chanchea. Ya, la previa. Ya, son 6 preguntas, respondan rápido. La primera es, ¿qué tipo de especialidad van a seguir ustedes? Hay 4 opciones: quirúrgicas, clínicas, algo académico relacionado a investigación y no sé, pero no me presiones. Esto es para ver qué tan profundo es la clase, pues si hay mucho quirúrgico tengo que hablar en paz. Entonces, la mayoría quiere quirúrgicas, muy bien, van a tener plata. ¿Está bien? Las opciones quirúrgicas suelen ser mucho más económicamente rentables que las clínicas, salvo pues que hagas una especialidad clínica y te dediques a investigación, como Miki, y ahí sí ya pues te compras tu camioneta y bacán. ¿Ya? A esos 2 que van a hacer algo académico relacionado a investigación está muy bien, pero lárguense del país. ¿Ya? Los que quieren hacer una carrera en investigación pueden estudiar gratuitamente en otros países y van bastante bien. Así que es buena opción. Y 9 se sintieron presionados. Centennials tenían que ser. Está bien. Entonces, como la mayoría son quirúrgicos, voy a hacer una clase despacito, con que entiendan bien. Seguro va a haber traumatólogos por acá, seguro. Que se secan el sudor con el EKG. Pero muy bien. Como les dije al inicio de la clase, las especialidades quirúrgicas no se libran de tener adultos mayores. Incluso, parte del curso va a ser aprender cuál es la valoración prequirúrgica del adulto mayor. Todos hemos visto noticias alguna vez. Mi papá entró caminando y salió en una cama. Es verdad, cuando tú no escoges bien a qué adulto mayor intervenir quirúrgicamente, si es que no mides qué tan vulnerable es, probablemente tenga más efectos adversos. Y no es culpa de la Anastasia, ¿ya? No es culpa de el médico, sino es culpa de que no se hizo una valoración previa adecuada. Así que eso también lo vamos a ver en el curso, no en esta clase. Siguiente pregunta. ¿Ya? Segunda pregunta. Respondan con sinceridad, por favor. ¿Qué significa para ustedes la palabra integral? Tienen 4 opciones. Con fibra P, algo que no engorda, lo que involucra trabajo en equipo o que abarca todos los aspectos de un tema. Algunas respuestas son de broma, por si acaso. Bueno, la gran mayoría respondió correctamente. Hay 2 pues que marcaron con fibra. Pero sí, cuando un enfoque es integral, es cuando tú tomas en cuenta todos los aspectos que debes de tomar. Y una de las especialidades donde tienes que abordar de manera integral es geriatría. Y eso creo que ya lo deben saber, ¿no? ¿Qué puntos son los que uno debe ver en un adulto mayor? ¿Cuáles son las esferas más importantes? ¿Conocen? Por ahí escuché social, afectiva, que bendice mental más que afectiva, funcional y la esfera física, y hay otras microesferitas como la nutricional, cosas por el estilo. Pero la cosa es que si tú no evalúas al adulto mayor en todo su aspecto integral, te van a faltar cosas y el adulto mayor se va a complicar solamente porque no evaluaste lo que tenías que evaluar. Muy bien. ¿Está bien? Tercera pregunta. Sinceridad, por favor. ¿A qué definición corresponde esto? Un trabajo donde varias especialidades aportan de manera cooperativa, interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario o megadisciplinario. Una de las 4 me la inventé, no existe.
la respuesta correcta era interdisciplinario porque hay cooperación entre ellos. ¿Ya? Cuando hay una cooperación, ya se hace porque interrelaciona. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un adulto mayor que se va a operar de cadera. ¿Qué médicos podrían ver a un paciente que está en emergencia por fractura de cadera? Por lo menos tenemos que dar a 5 entre todos. ¿Cuántos médicos? Traumatólogo lo tiene que ver de todas maneras porque es el uga que lo va a operar. Muy bien, ya. 2. El emergenciólogo ya está ahí, pues. El radiólogo, ya que vea la placa, ya. Radiólogo, ¿qué más? ¿En qué curso están? Zánganos. Creatividad, ya. ¿Qué más? Por ahí medicina interna, me dicen por acá. Rehabilitación, no está mal. De hecho, generalmente lo ven después. Pero no está mal que le hagan un plan de prehabilitación, que ya son conceptos más avanzados, para hacer el plan del paciente. Por ahí, cardio, neumo para el RQ, anestesia lo tiene que ver. Como verán, el paciente que se fractura la cadera va a ser evaluado por un montón de médicos. Ninguno de estos médicos se ve la cara uno con el otro. Esto no es un enfoque interdisciplinario, es multidisciplinario. Lo vieron varias especialidades, pero estos especialistas no se vieron las caras. Cuando hay cooperación entre ellos y se conversa entre ellos, han llevado oncología. ¿Saben lo que es un comité de tumores? Es un comité donde discutimos los casos complejos, y está el oncólogo, el cirujano oncólogo, el geriatra cuando es un adulto mayor, psicología, nutrición, y hacemos un plan en equipo. Y eso es un manejo interdisciplinario que funciona muy bien, ¿ya? Entonces, quería estar seguro de que conozcan ciertos términos para continuar con mi clase de manera tranquila. Está bien, caracho. Tenía que llegar. Oye, dale sube un poco más. Cuarta pregunta. Ya acaba ya. ¿Cuándo una persona es considerada adulta mayor? Cuando se jubila, cuando tiene muchas enfermedades, cuando cumple 60, 65 años dependiendo del país, o cuando tiene canas y arrugas. Piensen bien, están en Perú. Ya, obviamente, cuando cumple 60 o 65 años. En nuestro país, la definición de adulto mayor coincide con la jubilación. No quiere decir que cuando te jubiles eres adulto mayor, pero la definición de adulto mayor coincide con la edad de jubilación obligatoria. Si quieren saber, los médicos nos podemos jubilar un poquito más allá. No sé por qué, porque a partir de los 50 ya no servimos. Pero, no, mentira. Pero sí, la jubilación de los médicos es un poquito más retrasada. Pero sí, hay países donde, como Suecia o Finlandia, que el ser adulto mayor es considerado a partir de los 55 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces varía de país a país, pero generalmente es 60 o 65 años. ¿Ya? Así que veo que la mayoría más o menos tiene el concepto, así que ya se mantienen ahí los punteros. El Brian. Penúltima pregunta, sinceridad por favor. Indique cuál de los siguientes es un síndrome geriátrico. Hay 4 opciones: caídas, Parkinson, enfermedad cerebrovascular o la defensa de alianza. Alianza. Muy bien. Hay algunos que han ganado su punto merecido por marcar la defensa de Alianza. Pero síndrome de caídas, el síndrome de caídas y las caídas en sí son un síndrome geriátrico que lo vamos a explorar muy a profundidad durante el curso, ¿ya? Incluso van a conocer qué cosa es un síndrome geriátrico, porque dentro de la historia clínica deberían considerar, además de las enfermedades, los síndromes geriátricos que tiene el paciente, ¿ya? Muy bien. La enfermedad de Parkinson no es un síndrome, es una enfermedad. Así que no han debido marcar esa si es que la han marcado. Y la enfermedad cerebrovascular también, o sea, no son síndromes, ¿ya? Acuérdense siempre la definición de lo que es un síndrome. Nati Natasha, y dale Hugo subiendo, muy bien.
Y la última pregunta, ya para empezar la clase, del 1 al 4, ¿qué tanto te llama la atención la especialidad de geriatría? Sean sinceros. Lo que menos quiero es que sean geriatras, así que no. Esperé más amor, pero está bien. Esperé más amor, pero está bien. Sólido 25 no está mal. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver quién es los ganadores. Nati, Natasha, Daleu y Mitch. Un aplauso para el podio, por favor. Muy bien. La clase es relativamente corta, no me gusta hacer clases muy largas, pero si es que tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. ¿Ya? Vamos a hablar primero un poco de semiología, después de la BGI, que es la herramienta de los geriatras, la valoración geriátrica integral, y algunas conclusiones importantes del tema de hoy. ¿Ya? Quiero que aprendan cómo abordar al adulto mayor, aprovechen las prácticas, traten de entrevistar a adultos mayores porque es diferente, ¿ya? Sí, algunos tienen problemas cognitivos, por eso no los anula de responder cosas. Un paciente con demencia te puede decir, sí, me duele. O sea, probablemente te puede decir que le duele, ¿no? Que tengan catalogado como enfermedad de Alzheimer no quiere decir que ya no te puedan responder nada. Y que no tengan sentimientos y que no se den cuenta de que se están riendo delante de él, cosas por el estilo. ¿Ya? Así que sean muy respetuosos, ¿ya? Hay pacientes con demencias muy avanzadas y uno pasa visita y los ven dormidos y empiezan a hablar de su diagnóstico. Sí, el paciente con cáncer de colon y resecales, sí, ¿para qué operar este viejo? Y el señor te está escuchando. Y probablemente no tenga las capacidades para pararse y meterte un cohete o para insultarte como lo mereces, pero sí le fregaste el día, probablemente la semana y probablemente el resto de vida que le quede. Así que tengan mucho cuidado y mucho respeto y no asuman que el paciente no escucha, no ve y no entiende, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? No sean ajeístas, es algo muy frecuente, no solamente en estudiantes de medicina, es algo muy frecuente ser ajeísta, ¿ya? Cuando estás manejando tu carro y tienes a alguien lento adelante y cuando lo pasas es un viejito, ¿qué le dices? Hola señor que conduce un Toyota Yaris DM, o le dices viejo DM. ¿Por qué la palabra viejo tiene que ser un insulto? ¿Ya? Si tanto defienden a las mujeres, defienden a los viejos también, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? El abordaje del adulto mayor es casi igual que el del adulto joven, solamente que tienes que tener ciertas estrategias para obtener bien el dato. Porque el adulto mayor de ahorita ha estado expuesto a un nivel educativo diferente que el que tienen ustedes ahorita. Su generación, cuando llegue a ser adulta mayor, va a usar, por ejemplo, celulares. No va a poder vivir sus celulares. ¿Qué tendrán los celulares de acá a 30 años? ¿Ya? En cambio, los adultos mayores de ahorita, si alguno de ustedes le ha enseñado a usar WhatsApp a sus abuelitos, además de mandarles memes pésimos y bienvenido marzo y cosas por el estilo, no aprenden cosas tan rápido, ¿ya? Entonces las generaciones van a cambiar mucho y es básicamente por la exposición a tecnología y el tipo de educación que han tenido. La educación, mal que bien, en el país está mejorando. Lo otro, si ustedes se ponen a ver la interacción de sus abuelos, muchos podrán darse cuenta que su abuelita le pone la ropa del día a su abuelito en la cama para que su abuelito se la ponga. Y si su abuelito no le pone la ropa en la cama, probablemente escoja la peor combinación de ropa, porque los hombres viejos son bien inútiles. De los hombres presentes, ¿cuántos saben cocinar? Rico. ¿Cuántos sobreviven con huevo, arroz y queso? ¿Ya? Ya. De las mujeres presentes, ¿cuántos saben cocinar? Rico. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado? ¿Ya? Y es bien machista preguntar por cocinar, pero o sea, realmente las cosas han cambiado. Cuando todos seamos viejos, porque ustedes tienen 20 y pocos y yo tengo 30 y muchos, cuando todos seamos viejos, ¿ya?
probablemente, si es que los hombres nos quedamos viudos, vamos a ser un poco más útiles en la casa. Creo que todos acá sabemos barrer, trapear, planchar, no creo que sepan, ¿ya? Pero creo que todos podrían sobrevivir en casa. Los hombres que son adultos mayores ahorita son inútiles en casa. Entonces, cuando evaluamos con escalas a un adulto mayor hombre que es viejo ahorita y le digas y te des cuenta que no puede cocinar, que no puede planchar, que no puede abrir la puerta para jugar y todas las cosas que se puedan hacer en casa, no quiere decir que no sea dependiente, sino que básicamente estuvo en una época donde eso era normal, que el hombre no hacía esas cosas. Ahora, poco a poco, esas cosas van a cambiar. Por eso algunas escalas tienen un puntaje diferente para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más actividades instrumentales que los hombres actualmente. ¿Ya? Cuando evaluamos actividades tecnológicas, los hombres adultos mayores actuales tienen un poquito más de contacto con computadora, con cajero automático, con tarjeta de crédito, y las mujeres no tanto. Pero eso es una cosa cultural que va a ir modificándose con el tiempo. ¿Ya? Así que lo que les diga hoy no quiere decir que se va a cumplir forever and ever. Algo muy importante que tienen que llevarse hoy es el tema de presentaciones atípicas, así que lo voy a hacer lo más gráfico posible en siguientes diapositivas. Cuando yo les digo presentaciones atípicas, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando les digo pay de manzana, ¿qué forma se les viene a la cabeza? Un círculo, ¿qué color? O sea, cuando piden un pay de manzana y ven algo morado y triangular, dicen, ¿qué es esto? ¿Ya? La presentación atípica es cuando hay algo diferente o cuando falta algo que es habitual. Son las dos cosas. ¿Ya? Cuando tienes una infección urinaria que no tiene fiebre, en adultos mayores no puedes decir que no es infección urinaria. En un adulto joven sí. ¿No hay fiebre? No creo que sea ictus. Pero en adultos mayores no. Porque pueden haber presentaciones atípicas. Puede haber una neumonía que el principal síntoma es caída. Sí, así son los viejos. Y si ustedes no saben que hay presentaciones atípicas, se les van a pasar estas cosas. Entonces la idea de este curso es que aprendan que hay ciertos adultos mayores que podrían tener presentaciones atípicas, que es que te falte un signo o síntoma clásico o que tengas signos y síntomas raros. ¿Ok? Semiología. Entonces, si nos ponemos medicina interna mode on, como dice el triangulito, nos enseñaron que un conjunto de signos y síntomas formaba síndromes. Con mi lista de síndromes hacía mis diagnósticos y con mis diagnósticos armaba mi plan. Más o menos es el camino de medicina interna. El Harrison, hermoso, precioso, te dice todo eso. Y así funciona la medicina interna. En cambio, la geriatría es más complicada. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, algunos, son muy complejos. Los adultos mayores que no son complejos funcionan relativamente bien con el enfoque de medicina interna. Cuando tienes adultos mayores complejos y los quieres manejar con signos, síntomas y síndromes, te va mal. ¿Por qué? Porque no estás evaluando todo lo que necesita un adulto mayor. Sí, tienes que buscar signos y síntomas, tienes que examinar, tienes que preguntar, historia clínica y todo. Tienes que formar síndromes, los clásicos y los geriátricos. Si te olvidas de los síndromes geriátricos, vas a fallar. ¿Por qué? Porque la presencia de síndromes geriátricos te obliga a buscar otras cosas. Por ejemplo, un adulto mayor que viene con un delirium, ¿no? Falta de atención, problemas de memoria, desorientación, agudo. ¿Ustedes qué pensarían primero? Un adulto mayor que viene desorientado, gritando, te dicen que está así hace un día, te dicen que durante el día está dormido, en la noche grita, ¡ay, que la Alianza va a ser campeón! ¡Alianza va a ser campeón! ¡Bengoechea, te amo! ¿No? Delirante. Y ustedes están de guardia, lo han traído en el día, el adulto mayor está dormido. Pero con esa historia, ¿qué pensarían? Lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué diagnóstico viene? Equivóquense. Demencia senil, ¿ya? Mira, mi
coronaria se desatoró. Ya, ¿qué más? La demencia senil es como decir toseo, es como decir gómito, es como decir fiebre interna, es como decir pulmonía. No vuelvan a decir en sus pinches vidas demencia senil. ¿Ya? Es un término que no existe desde que yo era estudiante, o sea, hace bastante tiempo. ¿Ya? No me toca dar la clase de demencia este año, pero el nombre correcto es trastorno neurocognitivo. Secundario A, enfermedad de Alzheimer. Secundario A, enfermedad vascular. Secundario A, cuerpos de Lewy. Secundario A, serincha de alianza. Secundario A. Pero es trastorno neurocognitivo y ya ni siquiera se dice demencia. Ya, pero demencia senil, Nicanor, ¿ok? Un paciente que viene agudamente, ¿puede ser una enfermedad de Alzheimer? ¿Ya? Es como que venga alguien con, me falta el aire y le diga, EPOC. Ganador, ¿no? ¿Ya? ¿Puede ser una enfermedad cerebrovascular con esta presentación? Sí, pero ¿cuál es la clínica? Te estoy dando clínica neuropsiquiátrica. No tiene déficit motor, no tiene nada. Estoy hablando de clínica neuropsiquiátrica. Puede ser un DCB bien quisquilloso entre la sustancia negra y la sustancia blanca, un puntito en el hipotálamo, puede ser, ¿ya? Pero no sería mi primera opción. ¿Qué otra cosa le podría estar pasando a este paciente? ¿Qué causas hay de delirio? Infecciosas. Y a la cabeza, ITU. ¿Ven que es importante este curso? Porque están en sexto año y no sabían. Y esto es lo que más van a ver en las emergencias. Tienen que aprender este curso como sea. Así que aprovechen, por favor. ¿Ya? Por eso es importante distinguir los síndromes clínicos de los síndromes geriátricos. Porque en síndrome clínico, ¿qué pondría? ¿Qué pondría un emergenciólogo con este trastorno de conciencia agudo? O sea, entre paréntesis, cualquier cosa, por no decir otra cosa. Cuando tú pones el síndrome geriátrico, delirium, o síndrome confusional agudo, se activa tu algoritmo mental y dices, primera causa, ITU, segunda causa, neumonía, tercera causa, hiponatremia, cuarta causa, hipoglicemia, quinta causa, infarto agudo de miocardio. Y después en la causa número 74, porque la 73 es ser Saiyajin, la 74 es accidente cerebrovascular. O sea, es más probable que un paciente venga con delirio por ser Goku que sea un DCB. Y es más probable que se esté infartando aquí que acá. Si ustedes no tienen un algoritmo de síndromes geriátricos, los adultos mayores se les van a morir en sus caras. Entonces es bien importante que aprendan a identificar síndromes geriátricos para que puedan atender bien. Y todos sus profesores, especialmente los que no son de San Martín, no saben geriatría. Porque en universidades prestigiosísimas como Cayetano, San Marcos y Villarreal no les enseñan un programa. Entonces ustedes, si se van a diferenciar en algo, cuando lleguen al internado, si es que llegan. Cuando lleguen al internado, si se van a diferenciar en algo, van a ser en la emergencia y con esto. ¿Ya? Entonces, aporto. Cuando hacen su enfoque de síndromes y síndromes geriátricos, van a hacer un diagnóstico adecuado. Y con eso van a empezar a tratar, a veces, no los síndromes y síndromes geriátricos y enfermedades, sino lamentablemente van a tener que empezar a tratar algunos síntomas. Porque en adultos mayores es así. Tienes una infección urinaria, con un hemograma alterado, funciones vitales completamente normales, y el único síntoma es coluria y delirium. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿El antipirético condicional o el antipsicótico para el delirio? El antipsicótico. Obviamente que el antibiótico también, pero si tú le das tratamiento a una ITU con delirium, antibióticos, y no sabes que tienes que darle aloperidol, ketiapina, risperidona o tantas delicias que tiene nuestra farmacopea, no vas a manejar bien el signo y el síntoma. Entonces, en adultos mayores, las guías de práctica clínica a veces no sirven y tienes que saber mucho. Entonces, cuando les toque clase de síndromes geriátricos, aprendan bien las causas y cómo tratarlos, porque cuando se enfrenten a un adulto mayor de esos complejos que tienen de todo, la estructura de cómo atenderlos les va a servir bastante. Entonces, no se queden así. ¿Ya? Consejo.
cosas que veo que los internos no saben hacer. Aprendan a hacer una buena evaluación neurológica, o sea, una buena evaluación neurológica. Una evaluación neurológica normal, básica. Aprendan a diferenciar funciones mentales superiores. Creo que nadie sabe qué es eso. ¿Sí saben, no? Sí, dicen saben. ¿Ya? Las funciones mentales superiores, ¿cuáles son? Ya, por lo menos 50. Lenguaje, memoria. Memoria hay como 16. Ya, más 17. Lenguaje, memoria, ¿qué más? Secuenciación, ¿qué más? Atención, abstracción, juicio, razonamiento, ¿qué más? Cálculo. Cierren los ojos, todos. Chequen su celular, por si acaso se lo están robando en el costado. Cierren los ojos. Deletreen la palabra mundo, bajito, de atrás para adelante. Si no pueden, de traumatología, ¿no crees que? Ya. ¿Algunos de ustedes tuvieron que imaginarse la palabra en su mente? ¿Algunos de ustedes le pusieron el fondo blanco? ¿Letras negras? Como si fuese un archivo de Word. Algunos. Otros, fondo negro, letras blancas. Cuando iban diciendo letra por letra iba desapareciendo. Ya. Eso es abstracción. Cada uno. ¿Cómo suman de 7 en 7? Hay algunos que suman de 7 en 7 como yo. Hay algunos que, traumatólogos, más 5 más 2. Y no saben que lo hacen, pero cuando ya 17 más 7. 17 más 5. O si no, le restan 3 y después le suman 4. Cada uno tiene estrategias de abstraer y lograr llegar. La gente normal suma más 7. Los demás tienen problemas. Pero es una forma de llegar. ¿Ya? No todos tienen Waze matemático. ¿Ya? Esa es abstracción. ¿Ya? Y cada función mental es fascinante de evaluar. Deberían aprender a hacerlo. ¿Ya? Porque neuro no solamente es Lotep, Hopkins, no signos de focalización, no signos menigos. Hay muchas cosas más. Su evolución en neuro no puede ser esa. ¿Ya? Por eso voto tanto interno de mi servicio. Bueno, ya no trabajo en el hospital, pero los votaba bien rico. ¿Ya? Porque no está bien que neurología sea un déficit universal en los internos. ¿Por qué? Porque es tranca. O sea, neuro es tranca. Y no siempre nos lo enseñan bien. ¿Ya? Y por último, si no conocemos el estado cognitivo del paciente, si ustedes no identifican el estado cognitivo actual, al inicio de la entrevista, todos los datos podrían ser inválidos. Si ustedes dejan neuro para el final, y al final se dan cuenta que el paciente está en Júpiter, todo lo que le han preguntado no sirve. Entonces, deberían evaluar la parte cognitiva. ¿Cómo evalúan la parte cognitiva de un adulto mayor? ¿Cómo sabrían rápidamente si el adulto mayor está para responder o no? ¿Qué podrían preguntar? Rapidito. Orientación, tiempo, espacio, persona, que te evalúa básicamente la orientación. Nada más. O sea, una persona te puede decir, estoy aquí, en el aula 1, ¿no? ¿Sí? Me llamo Fernando, y estamos de más. Posteriormente. Y ustedes no están evaluando lo mínimo necesario para que yo les demuestre que puedo responder a una historia clínica. ¿Alguno de ustedes se ha vacunado contra hepatitis B? Levanten la mano. Polvo azul. Fecha de vacunación de hepatitis B, tu último refuerzo. Demencia. No sabe, esto no entiendo. ¿Qué día? ¿Antes de Navidad o después de Navidad? Antes de Navidad. ¿Quién se vacuna después de Navidad, pe? Nadie atiende. Entonces, es bien importante que sepan que no siempre las personas nos acordamos de los datos de salud. Cuando tú estás en tu historia clínica llenando, dices, ¿cómo no pueden saber cómo se operaron el apéndice? Entonces, gente que no lo tiene presente en ese momento, ¿ya? Es difícil evocar esos recuerdos. Entonces, tú tienes que estar seguro de que el estado cognitivo del paciente es adecuado. Y para eso hay escalas.
Hay escalas muy largas y engorrosas y hay escalas cortas para decir este paciente puede y no puede. La más importante es preguntar al familiar: ¿cómo está la memoria del señor? No, todos se olviden las cosas. Entonces ya sabes que tienes que hacer un ping-pong entre el paciente o la paciente y el familiar responsable. Lo malo que a veces el familiar responsable no está, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es bien importante que aprendamos neuro, y neuro involucra la parte cognitiva. ¿Ya? Neuro no solamente es esas abreviaturas que suelen poner. El examen físico es igualito que lo que aprendieron en semiología y en cursos de medicina. ¿Ya? El corazón del adulto mayor toca a la izquierda, hay 2 pulmones, o sea, no son marcianos, ¿ya? Son adultos que han envejecido un poco más y que los órganos están un poquito más viejos, algunos más viejos que otros. ¿Ya? En algunos pacientes la única herramienta que van a tener es examinar bien, así que deberían ahorita estar entrenándose muy bien para el año de miércoles que viene en 2021 para ustedes. ¿Ya? El internado es bien bonito, pero yo no lo volvería a hacer. Me tocó en el Sabogal. Me acuerdo que afuera de la emergencia del Sabogal había un puestito de periódicos donde vendían helado tipo McDonald's. Un solo vainilla. Y un día salgo después de mi horario de curar escalas y salgo por mi lado. 2 soles, dos helados, obviamente, un helado, 2 helados. Salgo y veo que estaba cerrado el kiosco. Entonces digo, miré el cielo y dije, pues serán las 6, pues, ¿no? Por ahí. Y en eso veo que estaban trayendo periódicos. Eran 6 de la mañana y no me había dado cuenta que había pasado toda la madrugada curando cosas, sacando hadas, cosas por el estilo. Entonces el internado ahorita ya no es tan esclavizante, pero sí es un año difícil, especialmente si no saben. Les iba a decir son burros, pero no puedo insultarlos. Acabo de firmar un contrato diferente, dice no insultar a los estudiantes. Cada vez que me quede callado un rato lo estoy insultando. El examen físico, queridos estudiantes, va a ser la única forma por la cual van a sacar información de su paciente adulto mayor en muchas ocasiones, especialmente en emergencias y en hospitalización. Entonces, tienen que saber examinar bien, ¿ya? Deben enfocar mucho su examen a la funcionalidad del órgano. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar que un paciente con problema de conciencia agudo era una persona postrada o no antes de este evento, ¿qué podrían buscar para ver si la persona era postrada o no? Escalas. Ven al paciente, lo voltean, no hay escalas. ¿Qué otro signo indirecto pueden ver de que el paciente no camina mucho? El músculo. ¿Qué músculo? Que hay un montón. La pantorrilla es una buena forma, los muslos también, ¿ya? La circunferencia de pantorrilla ayuda mucho, incluso tiene puntos de corte, 31 centímetros, ¿ya? O sea, es una buena forma de ver si es que hay atrofia muscular, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la orientación de que tienen que tener, ¿ya? Ven un adulto mayor que viene sin dificultad respiratoria, le ponen el pulso oxímetro y tiene 89. Lo primero que tienen que preguntarse es, ¿cuál será su basal? ¿Tendré poco? Acuérdense que no siempre tienen que poner oxígeno a altas dosis en todos los casos. Viene un paciente con una... Ya, lo voy a confundir más. Ya. Por último, deben sacar el dato de integridad de los órganos de los sentidos, ¿ya? Además de la integridad de la función de cada órgano, órganos de los sentidos. Es importante ver qué tanto escucha, qué tanto ve, ¿ya? Es bien importante. ¿Qué le puedo agregar a una historia clínica clásica? Primero, exploración visual auditiva, ¿ya? Básicamente es, señor, usted ve bien,
Señor, usted usa lentes. Señor, escucha bien. ¿Qué? Escucha bien. ¿Qué? No escucha bien. Usa audífonos. ¿Desde cuándo no ve bien? Y ¿desde cuándo no escucha bien? Nada más. Con eso tienes un montón de información. Por eso les digo basal y actual. 2. Peso, músculo y pérdidas de peso. En adultos mayores, el índice de masa corporal no es tan fidedigno como en otros grupos etarios. ¿Ok? Por muchas razones. Y van a tener una clase de nutrición. Pero la variación de peso sí es bien importante. La pérdida de peso especialmente. Si un adulto mayor está perdiendo peso, quiere decir que algo le está pasando. Especialmente si no está en un régimen para perder peso. 3. Preguntar por incontinencia. ¿Ya? Incontinencia, existe la incontinencia fecal, pero es en cuadros de dependencia muy avanzados. Pero la incontinencia urinaria es muy frecuente. Estoy segurísimo que en esta habitación, y yo no, hay por lo menos 2 chicas que cuando se ríen, se hacen la pila. Y es más, ustedes la conocen, ¿ya? Porque siempre es la que se ríe y se va a correr, ¿ya? La incontinencia urinaria es bien frecuente. Y en adultos mayores, en mujeres que han tenido 2, 3, 4, 5 partos, y son gorditas, y son tosedoras, porque esta es una enfermedad más de mujeres, o tal vez en hombres que tienen la próstata del tamaño de una papaya y todavía no se quieren operar, pueden haber problemas de incontinencia urinaria. ¿Qué consecuencias pueden tener la incontinencia urinaria en adultos mayores? ¿Qué se imaginan? ¿Qué le puede pasar a un adulto mayor que tiene problemas para contener el pichirrún? ¿Ya? Infecciones locales. Muy bien, ¿qué más? ¿A qué hora creen que la incontinencia urinaria fastidia más? En la noche. Y en la noche cuando te vas al baño, ¿cuál es el principal obstáculo? Aparte de tus pantuflas, la oscuridad. Entonces, ¿qué puede haber? Caídas. Cuando te caes, ¿qué te pasa? Te fracturas. Entonces, y solamente es porque el interno San Martín no te preguntó, señora, ¿esa es la pila? ¿Se le escapa? Cuando tose o se ríe y se escapa, ¿requiere pujar para orinar? Son preguntas rápidas que ustedes van a tener tiempo para hacer. Entonces, acostúmbrense a explorar incontinencia urinaria, que es un síndrome geriátrico súper frecuente. Y tienen que saber del tema. ¿Ustedes ya llevaron muro? Entonces, ya han llevado urgencia y obstructiva y todas las incontinencias que hay. Es un enfoque complicado. O sea, si ahorita les pregunto el músculo detrusor y los receptores de adrenalina en la vejiga, no se van a acordar. Los fármacos para incontinencia urinaria son difíciles de dar. Entonces, es un síndrome genético bien complejo y hay que explorarlo. ¿Por qué les pongo específicamente eso? Porque es recontra frecuente y es muy frecuente que los adultos mayores piensen que el escape de orina es normal por ser viejo. ¿Qué cosa es normal por ser viejo? Tener canas, tener arrugas en la piel. El melanoma es normal. La incontinencia urinaria tampoco. La insuficiencia cardíaca tampoco. Hay ciertas cosas que son normales y hay ciertas cosas que no. La incontinencia urinaria bajo ningún concepto es normal, porque hasta si uno se va por otro lado, la incontinencia urinaria también te da aislamiento social, te da depresión y te da un montón de cosas. O sea que es importante evaluar. Por último, caídas. ¿Ya? Si es que no tienes tiempo de hacer una evaluación de equilibrio, porque eso sí es ir un poquito más allá, por lo menos preguntar si el paciente ha tenido caídas en el último año y cuántas. Con eso ya exploraste caídas. Si es que encontraste caídas, podrías preguntar un poquito más allá. ¿Se rompió? ¿Por qué se cayó? ¿Cuánto tiempo estuvo tirado? ¿Fue por síncope? ¿Fue por tropezón? Etcétera. Puedes ir un poquito más allá. Pero por lo menos con el dato de cuántas caídas tiene, ya estás aportando un dato importante a la historia clínica, que la historia clínica habitual no te obliga a preguntar. O ustedes preguntan por caídas siempre. ¿Quiénes han caído este año al menos una vez? Cuenta cuando te contaron que te caíste.
Acá está acá una compadre, hay otra borrachita. Entonces, las caídas son frecuentes. Entonces, ¿qué te dice el libro? Basado en evidencia científica, tienes que preguntar por problemas de visión, tienes que preguntar por problemas de audición y tienes que preguntar por problemas de movilidad de miembros inferiores. Y si tienes tiempo, que ustedes lo van a tener cuando sean estudiantes o internos, tienes que hacer una evaluación de marcha. Hacer caminar a una persona y ver cuál es su velocidad. ¿Cuál es la velocidad de marcha de un ser humano? Más o menos sus pasos, ¿cuánto miden? Es un poco menos de 1 metro. Entonces, la velocidad de un ser humano a paso normal no debería ser menor de 0.8 metros por segundo, redondeando para la gente, 1 metro por segundo. Si tienes una velocidad más lenta que eso, tus chances de caerte, de postrarte y de morirte son altas. Así que los adultos mayores que caminan así están a puertas de San Pedro o de Castañeda, ¿ya? Pero de que se van a complicar pronto, se van a complicar. El paso corto y el paso lento es preludio de que algo malo va a pasar, ¿ok? Y peor, si tienen una marcha así o así, y no sé cómo caminan unos adultos mayores y no les dan un bastoncito, peor. Así que la marcha es algo que tienen que evaluar. Ya hablamos de incontinencia urinaria. Tienen que evaluar el aspecto nutricional y la forma más rápida es peso actual y peso anterior. Doctor, pero no tengo el dato del peso anterior, el paciente nunca ha venido a sus controles. Preguntarle, señor, ¿siente usted que en los últimos 6 meses ha bajado de peso? Tanto como para que la ropa le quede suelta, en este tono hermoso. Y si es que te dicen que sí, lo más probable es que haya perdido al menos 4 kilos. ¿Ya? Si la ropa ya te queda suelta, es por lo menos 4 kilos. ¿Ya? Y lo mejor es ver la historia clínica y ver si ha bajado de peso, ¿no? Lo otro es ver memoria. Orientación está muy bien, pero una de las formas bien rapiditas de decirle, de averiguar la cognición de una persona es el 3-item recall. Yo les digo ahorita, les voy a decir 3 palabras y en un rato les voy a preguntar por esas 3 palabras. ¿Entendieron? ¿Se los digo para traumatólogos? Vamos a cambiar de cirujano, porque los traumatólogos me caen bien. No me caen bien. Vamos a hacer 3 palabras. Rosa, clavel y margarita. Y en un rato les voy a volver a preguntar. Si el adulto mayor te repite las 3 después de 1 minuto de hablar de otra cosa, está bien. Si no las recuerda, quiere decir que realmente está mal. Más aún si las 3 palabras pertenecen a la misma categoría, como ahorita que les he dicho, ¿no? ¿Qué categoría es? Nombres de mujeres, no eran flores. ¿Ya? Además de memoria, tienen que averiguar sobre depresión. ¿Cuál es el diagnóstico gold standard para diagnosticar depresión? Los criterios de DSM 10, dice, sí, de 10. DSM 5. ¿Ya? Pero no van a ser los criterios DSM 5 siempre. Necesitan romperla en ese tipo de criterios. Entonces hay herramientas de screening. Una de ellas es esta pregunta: ¿frecuentemente usted se siente triste o deprimido? Si te dicen que sí, probablemente estén tristes hoy, ¿ya? Porque lo más normal es que digas que no. Si tú crees que frecuentemente tienes triste o deprimido, muy probablemente estés distímico o deprimido. Entonces esta pregunta es súper sensible, tiene una sensibilidad de 90% en adultos mayores. Y por último, discapacidad física. Hay muchas formas de ver disability o dependencia funcional para actividades básicas. Las actividades básicas son un montón. Comer, vestirse, trasladarse, bañarse, ponerte los zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay otras actividades más instrumentales,
manejar dinero, manejar tus medicamentos, hacer las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay actividades más avanzadas, hacer deporte, tener hobbies, cuidar a otra persona, y actividades tecnológicas, uso de internet, entender la tecnología touch y cosas por el estilo. Todo eso se puede evaluar en un adulto mayor, pero lo importante es lo que está ahí: actividades básicas de la vida diaria, incluyendo continencia fecal y urinaria. Si la persona puede ir al baño sola, si la persona puede bañarse sola, comer sola y trasladarse, es una persona independiente, ¿ya? Eso no quiere decir que esté sana, simplemente que es independiente. Así que hay que tratar de preguntar eso. Al inicio de la clase les pregunté qué dominios se evalúan en adultos mayores para que esta evaluación sea integral. Y son esos 5: la evaluación física, mental, social, funcional y MEVE, que son las medidas basadas en ejecución. ¿Ok? ¿Quiénes creen que engañan más al médico cuando les preguntan: señor o señora, ¿usted hace sus cosas solo? ¿Cómo qué, doctor? Como calentar su comida, vestirse. Las mujeres suelen ser más sinceras, ¿ya? Los hombres tienen el síndrome de Superman y quieren aparentar que tienen un nivel físico un poquito más allá de lo real, ¿ya? O sea, nunca nos juegan, chicas. Siempre mentimos, ¿ya? Entonces, cuando un adulto mayor te engaña y tú haces tu índice de Bartel y dices 100, y lo miras y dices: no, pues está venido esto con su camiseta de Alianza, venido que va a tener 100 este zángano. Entonces, para eso se creó la medida basada en ejecución. Ah, usted me dice que sube escaleras sin ayuda. Ah, ya. Entonces, por favor, ve esas 2 marcas, camine a velocidad habitual, y si ves que no camina a 0.8 metros segundo o más, quiere decir que probablemente las cosas que él dice que hace no las haga. Entonces, la MEVE, las medidas basadas en ejecución, que hay un montón, son para confirmar que tus escalas están bien medidas. Por ejemplo, una escala de depresión. Yo veo que la persona que me está entrevistando no me cae bien, veo que está mirando el celular cada rato, veo que ya se quiere ir, y de la nada me dice: señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy el interno Chimpandolfo, voy a hacerle unas preguntas. Sí, doctor, sí, espera un ratito. ¿Aló? Sí, mamá, sí, está flaquita, ya, señor, rapidito, porque salió un plancito. Ya, entonces, ¿usted está frecuentemente deprimido? ¿Se quiere suicidar? Rapidito, ya 5 de 10, gracias, señor. Entonces, jamás vas a tener una evaluación real del afecto de esa persona, si no lo haces bien, si no lo haces empáticamente. Muchas de esas escalas dependen de la relación del entrevistador con el paciente. Hay otras que las puedes confirmar. Por ejemplo, problemas cognitivos. ¿Ustedes creen que una persona pueda responder mal a propósito algo cognitivo para que le pongan de diagnóstico de demencia? Familia Fujimori sería. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? O sea, es muy importante saber de que tienes que estar seguro de que la persona que está respondiendo mal está entendiendo tu pregunta, porque tiene implicancias legales. Así que nada de poner demencia senil en la historia a diestra y siniestra, ¿ok? Porque el asistente que va a sellar su evolución sin leerla, porque así pasa, se va a meter en problemas. Así que cuidado con sus diagnósticos, ¿ya? En la evaluación mental no todo es cognitivo, es afectivo también. La parte de depresión, ansiedad, estrés del cuidador y demencias está metido ahí. En la evaluación social, ¿qué creen que evaluamos? ¿Qué puntos? La familia, la vivienda, el barrio, si tienen plata, si chambean, pues ya pueden ser jubilados, pero seguro taxea, seguro tiene su bodeguita, seguro si tiene pensión o no, ¿ok? Si estado civil, muy importante, si pertenecen a redes sociales, y no me refiero a Facebook, Twitter o Tinder, sino clubes del adulto mayor, que vayan a la iglesia, qué sé yo, o sea, que socialicen con gente, ¿ya?
Es bien importante el enfoque social. Ustedes van a ver en los hospitales que la parte social es muy importante y no le dejen la chamba al asistente social. Ustedes van a ver problemas sociales en niños y en adultos mayores, en poblaciones vulnerables, ¿ya? Si ven un problema social, díganle al asistente, o sea, que actúen. Ustedes van a tener que aprender a hacer esto porque no nos empujan a conocer la parte social, es bien importante. Tienes pacientes que quieres que se vaya de alta rápido, tienes que saber el contacto de la persona, tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se va de alta un paciente. ¿Ustedes han tenido un familiar cercano hospitalizado? Imagínense el alta sin tener carro. Entonces ya se les complicó. La mayoría de gente que va a un hospital no tiene su cañita para recoger al papá y llevarse, no. Tienen que pedir un taxi, o sea, tienes que pensar en todo para que la persona se vaya de alta y no se le complique, ¿ya? Entonces tienen que conocer el ámbito social. Y el ámbito funcional es lo que he venido diciendo. Función significa funcionar. Tener independencia para las actividades de la vida diaria, que son básicas, instrumentales, avanzadas y tecnológicas. Ustedes tienen que aprender las básicas e instrumentales, nada más, con eso somos felices. Entonces, en dominio físico, anamnesis, examen físico, conocer el concepto de reserva funcional, que lo vamos a ver ahorita, preguntar por las comorbilidades más frecuentes, detallar el tratamiento farmacológico. No me pongan, por el amor de Thor, diabetes en tratamiento. ¿Tratamiento con qué? Motherfuckers, ¿con qué? ¿Ya? Biguanidas, insulina. Hay por lo menos 257 insulinas. Hay más insulinas que Pokémones. Entonces tienen que poner el tratamiento preciso. Porque si yo veo que un megazanga no ha puesto insulina Lantus 25 y 30 en la noche y viene por hipoglicemia, es más, ya sé con cuánto de glucosa ya vino. La Lantus no se da en la noche a esa dosis. Entonces, yo ya, solamente con la dosis yo ya vi cuál es el problema. Entonces es bien importante que detallen la medicación del adulto mayor. Bien importante lo del cumplimiento. El cumplimiento del tratamiento es importante. No me pongan insulina y cuando yo le pregunto, señor, la insulina, ¿cómo la usa? Ah, no me la pongo porque mi cuñada me dijo que me va a volver ciego. Ahí le pegas a la cuñada y pones que no está usando la insulina. Es bien importante poner cumplimiento. Automedicación. Ya llegó la moringa mexicana a Lima, ya tengo pacientes que dicen, doctor, moringa, toma tu moringa. ¿Ya? Temas de hierbas, productos naturales, pongan. Yo tenía una paciente, charapa, que tenía una insuficiencia arterial terrible, tenía las piernas, sus pantorrillas parecían mis muslos, ¿ya? Y tenía la piel cuarteada, dura, yo no tenía idea por qué. Hasta que un día sentí un olor rarísimo en sus medias. Y yo dije, ¿por qué? O sea, ya está bien que tengas insuficiencia arterial, que estés viejita, que no te puedas lavar los pies, pero este era un olor a la granja de mi abuelo, la parte de los caballos. Y yo dije, ¿qué estará haciendo esta tía? Porque la tía tiene unas ideas raras. Y preguntándole me confesó que se sahumaba, así es la palabra, sahumaba caca de caballo en sus piernas para que le saquen, no era el tunche, era otro, de sus piernas. Y tenía una celulitis por gram negativos y por eso no se curaba, pues, con la dicloxacilina del hospital naval. Entonces, la gente hace cosas raras. Así que pregunten por tratamientos de medicina alternativa, que no todos son pastillas y agüitas. A veces echan humo de caca de caballo, macho. ¿Los multivitamínicos son inocuos? No. Hay estudios que te dicen que los adultos mayores que consumen multivitamínicos se mueren más que los que no consumen multivitamínicos. Y probablemente no sea culpa del multivitamínico. La culpa la tiene el citocromo P450 y la warfarina y la antiarrítmico y cosas por el estilo. Cuando el hígado va y dice warfarina, tiamina, vamos a metabolizar esto, y el INR lo tienes en 7 y te mueres por culpa de la warfarina.
pero la tiamina está ahí, porque la tiamina fregó, la tiamina sumó para que todo se complique. Entonces, cuidado con eso. Suplementos nutricionales, Ensure y todas esas cosas, no es que sean malas, son muy buenas cuando sabes recetarlas e indicarlas, pero también intervienen con los medicamentos y especialmente tienen síntomas, te dan complicaciones, gastrointestinales básicamente. Entonces, si tú tomas Ensure con levotiroxina, anula la levotiroxina, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Cuando veas un paciente hipotiroideo que está con 100 de levotiroxina y ves que sigue con niveles altos de TSH, es porque probablemente no lo está tomando al horario adecuado. Entonces, mucho cuidado con la medicación, que en adultos mayores es bien frecuente que pasen cosas, por interacciones y por efectos adversos. Lo otro es conocer el concepto de manifestaciones atípicas. Ya les expliqué eso un poquito hace un rato. ¿Qué es una manifestación atípica? Presencia de un signo o síntoma raro, no habitual, que no está en el libro, o la ausencia de un signo o síntoma típico, que sí está en el libro. Cuando las cosas no pasan como está en el libro, quiere decir que es una manifestación atípica. ¿Y quiénes son los adultos mayores que hacen manifestaciones atípicas? Los pacientes complejos, frágiles. Ya van a tener su clase de fragilidad con el doctor Parodi. Está un poco loco, ¿sí? Los que tienen trastorno neurocognitivo, los que tienen demencia, los postrados. En un paciente postrado vas a ver que el paciente lo único que hacía durante su día es sentarse, comer y dormir. Y en eso un día no come y no se despierta. Y eso es una emergencia. El paciente ya está cerca de fallecer. Probablemente viva 6 meses, 1 año, 2 años, no sabes. Los pacientes postrados a veces se aferran a la vida mucho tiempo. Pero con un paciente postrado por un DCB, que todos los días lo único que hace es despertarse y comer, de repente no despierta, algo le está pasando. ¿Qué es lo más probable que le esté pasando? Infección urinaria, o neumonía, o hiponatremia. Básicamente lo mismo que en el delirio, ¿ya? Entonces, la hiponatremia, ¿qué síntomas te da? Un montón. Ninguno de ellos lo tenía el paciente que acabo de escribir. Sin embargo, es la tercera causa. ¿Por qué? Porque este paciente es tan frágil, tan dependiente, que es el típico paciente que te hace manifestaciones atípicas. Y para eso necesitamos conocer el concepto y la importancia de lo que es el estado basal. Entonces, ¿conocen este juego? O para el próximo año tengo que poner juegos más recientes. Que los juegos de peleas ahora son feos. Street Fighter. Ya, ese lo jugaba cuando era niño. ¿Quién cree que va a ganar la mecha? ¿Ryu o Ken? No, que Ryu es bacán, no me interesa. Miren la barra de vida, zánganos. Ryu está ganando. ¿Ya? Ryu está llegando a este momento de la pelea, digamos, adultez mayor. En este momento los dos tienen 65 años. Ryu está llegando a la adultez mayor con una reserva funcional, a.k.a. línea amarilla de vida, bien completa. Y Ken está más chancado. Ken está a punto de recibir una buque. Llamémosle neumonía. Probablemente la respuesta de Ken a ese buque, a esa neumonía, sea atípica. Por un estreptococo neumonía de miércoles va a ser una sepsis y va a quedar mal. Si a Ryu le cae la buque, probablemente le dé una neumonía clásica. Al tercer día de antibiótico va a estar tranquilo y se va a ir a su casa. ¿Cómo responderían ustedes a una neumonía? Cuando era interno hice una neumonía por micoplasma. ¿Ya? Yo no soy asmático y desde esa neumonía quedé con broncoespasmo de vez en cuando. Chibole miércoles que me contagié. ¿Ya? ¿Ya? Sí, horrible. O sea, me ahogaba, era terrible. Y ahí hice una neumonía y sé lo que es una neumonía. ¿Ya? Entonces, mi respuesta, o sea, yo ni siquiera necesité hospitalizarme. Mi hermano me ponía mi cetraxona, intercambiando nachas de día a día, y tomé mi acitro y me curé.
Yo tenía una reserva funcional buena, aguanté una neumonía, no hice manifestaciones atípicas. ¿Por qué? Porque tenía 24 años de interno, un chibolo de miércoles que me contagié, ¿ya? Pero si me agarra a los 70, con EPOC, sarcopenia, incontinencia urinaria, hincha de alianza, osteoporosis, probablemente mi respuesta ante la neumonía va a ser súper exagerada. Cuando ustedes lean sarcopenia van a ver que la sarcopenia también tiene un componente de trastorno inmune. Entonces es bien importante. Lo gracioso de la reserva funcional es que la reserva funcional, o sea la barrita de vida de cada uno de ustedes, las zamorras, no es igual. Cada uno tiene una reserva funcional de cada uno de sus órganos. ¿Quiénes fuman? Tabaco. Porque cada vez que hago esta pregunta hay menos manos levantadas, eso me gusta. Otra cosa no puedo preguntar, pero ya los que se ríen ya saben. ¿Ya? ¿Cuántos han fumado? ¿Cuántos han fumado al menos por un mes una cajetilla o media cajetilla? Entonces, ustedes van a tener una reserva funcional pulmonar menor que la de sus compañeros que se meten en otros productos de la Pachamama. ¿Ya? O que no fuman nada. ¿Ya? Porque la reserva funcional pulmonar venida menos por fumar, o la reserva funcional muscular de los sedentarios, o la reserva funcional cardiovascular de los que tienen dislipidemia, y así, va a ser diferente. O sea, cada uno de nosotros tiene una barrita de vida en cada uno de nuestros órganos. Entonces, una persona que no ha hecho actividad física en su vida, que tiene sarcopenia, que tiene sus muslos llenos de infiltraciones de grasa, cuando tenga una infección urinaria, se va a caer. Una persona que no estudia, que tiene enfermedad cerebrovascular, que hace un infarto y hace una ITU, hace delirio. Y ahí empiezan a entender las manifestaciones atípicas. Un adulto mayor que se cae por una neumonía, tienes que rehabilitarlo. No basta con tratar la neumonía. Una persona que hace delirium, tienes que sospechar de que tiene un problema cognitivo, incipiente o avanzado. Entonces, si ustedes notan, los síndromes geriátricos son representaciones de una reserva funcional baja de algún órgano, o de varios. ¿Quedó claro? Que bueno, no les creo, pero ya. Entonces, este pata pesanguif está fregado, ¿no? Ya lo único que te queda es ya neumonía bien parado y sin polvo, ya que no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Tiene una reserva funcional mucho más baja. ¿Ya? Recuerden que la única forma de tener una reserva funcional y llegar a ser adulto mayor con una reserva funcional top es no tener comorbilidades. Y muchas de las comorbilidades que nos atacan no las podemos evitar. Si ya nuestros padres tienen un perfil metabólico bravo, algún genecillo por ahí tenemos que nos va a arruinar la vida. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer por nuestra vejez y también recomendar a nuestros pacientes. Ya, entonces, estado basal. Llega este paciente y ustedes están en emergencia. No se imaginen que el internado es como Grey's Anatomy, es más como Scrubs, ¿ya? Más o menos así. Así se ríen, ponen en Instagram. Sus amigos que no son médicos piensan que ustedes son lo máximo, ustedes no son lo máximo. Y les llega este paciente, 71 años, un estado nutricional adecuado, está medio gordito y tiene su pancita. Llega solo y con un trastorno de conciencia que no saben si es agudo o es crónico porque los bomberos lo traen así. Y al costado de la camilla hay un paciente igualito, de la misma edad, con la misma presentación de cuadro. Doctor, a los dos los hemos encontrado tirados en la calle. Uno en una calle, otro en otra calle. Causas. ¿Qué hacen con este paciente? ¿Qué sospechan? ¿Qué le hacen? ¿Le miran el pie? ¿Le miden la presión? ¿Le dan un besito? ¿Qué hacen? Funciones vitales. En ambos casos
funciones vitales estables, solo que el primer paciente tiene la presión arterial un poco elevada, digamos 160 con 110, y el otro paciente tiene la presión normal. Glasgow, los dos tienen 9, para no complicar. Glucosa, 100 y 101. Hemograma, sacaron la muestra, ahí viene el doctor. Les dije la glucosa porque hacemos glucotest. ¿Qué más hacen? EKG, los dos. Bloqueo de rama derecha más antiguo que la prostitución, en ambos casos. Ya, ¿qué más? AGA, ¿ya? En ambos, normal. Ya, si quieren, en uno el sodio está en 133, ya. ¿Qué hacen? Están ahí. La enfermera decía, doctor, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hacemos? Ya le pidieron muestra para todo, va a llegar en 2 horas en la clínica Delgado, 4 horas y media en el Loaiza. ¿Qué hacen? Le abren los ojos, le examinan las pupilas, y uno tiene miosis y el otro no. O sea, miosis bilateral en un paciente y el otro normal. Muy bien. Al que tiene miosis le sacan una tomografía y ven que tiene un infarto masivo, grave. Obviamente no podían explorar la parte física y ya. El trastorno de conciencia en este paciente lo catalogarían como agudo o crónico. Ya, en la tomografía hay un infarto grande. Entonces probablemente su trastorno de conciencia sea agudo. Probablemente su estado basal cuál haya sido. Es más, hay muchas cosas que ustedes deben hacer para conocer el tipo de paciente que tienen. Van a estar en hospitales, ¿no? Les gusta la vida hospitalaria. Tienen que agarrar la billetera del paciente. Si no la tiene, fue asaltado. Y eso las tienen que obligar a buscar herida del alma blanca. Están en Perú, muchachos. ¿Ya? Billetera. Si no tiene billetera, si va a asaltar, busquen el hueco. Va a haber un hueco en algún sitio. ¿Ya? Y a veces la sangre no sale, lamentablemente. Se cae para adentro. ¿Ya? Así que vean billetera. Si ven llave carro, dicen esta persona es funcional. Si ven llave, si ven un paciente que está completamente sin ningún objeto personal, tienen que hacerlo sospechar o que ha sido asaltado o es una persona que no usa nada. Como el caso del paciente del costado, que era un paciente que había sido encontrado con un trastorno de conciencia y básicamente era un paciente que había tenido un infarto cerebral meses antes y su estado basal era el mismo. El caso de este paciente es un infarto agudo, un infarto cerebral agudo, y el otro paciente tenía un estado basal tal cual lo estaban viendo. Por eso es importante que ante la misma presentación clínica, las causas pueden variar totalmente si ustedes conocen el estado basal del paciente. Es bien raro que les toque que alguien lleve a emergencia solo. Es raro, pero les va a pasar. Generalmente tienen un familiar y les va a decir toda la información que ustedes les piden. Pero algo que es muy importante que tienen que pedir en adultos mayores es: ¿el paciente en casa se moviliza y hace sus cosas o no? No, doctor, es postrado. Entonces ustedes ya saben no solamente cuál es su estado basal, sino cuál es tu objetivo terapéutico. Un paciente que ya era postrado, si tú te pones como objetivo que el paciente salga bailando salsa perucha, tienes un problema, porque no vas a poder llegar a ese nivel. Pero si tienes un paciente que entró bailando salsa perucha, debería salir bailando salsa perucha. ¿Ya? Dependiendo del estado basal, tú pones tus objetivos terapéuticos. ¿Ya? La BGI tiene muchos tipos de escalas. ¿En qué hospitales van a rotar?
Militar, San Isidro Labradator, ¿qué más? Policía. Entonces cada doctor que les toque va a usar escalas completamente diferentes a las otras. Hay servicios de geriatría muy bien organizados y todos usan lo mismo, y hay otros en que cada médico usa lo que tiene que usar. Generalmente todo está bien, porque todo mide lo mismo, ¿ya? La idea de la BGI es que muchos pacientes tienen un problema que no saben que lo tienen, y cuando tú haces la BGI, que es un conjunto de escalas, te das cuenta de esos problemas, ¿ya? La BGI es larga, así que en una sola consulta no te alcanza para hacer, así que tienes que tratar de dividirla y conocer a quién tienes que hacer el tamizaje, qué hacer con los resultados y recomendar e implementar cosas dados los resultados. Si yo hago un examen, ¿conocen el Mini-Mental State Examination? Que es más o menos conocido, y le sale 17 de puntaje, ahí no termino. ¿Qué sigue después de hacer un tamizaje de deterioro cognitivo y que salga positivo? Si estás en primer nivel de atención, lo mandas al neurólogo, al geriatra o al psiquiatra, lo mandas a algún sitio para que le diagnostiquen el problema y reciba un tratamiento. Si ustedes solamente hacen las escalas y le dejan tiradas en la historia, no sirve de nada. Una manera corta, y les sugiero que busquen esta escala, en sus celulares pueden descargarse, hay una aplicación que no sé si existe todavía, que se llama Índices Dependencia, algo así, que es un icono naranja, con una silla de ruedas naranja, o verde, no me acuerdo, ¿eh? Y tiene todas las escalas. Y tiene todas las escalas para que ustedes marquen y les dé el resultado de frente. Así que, en vez de hacer la mano, pueden hacerlo ahí. Existe esta, que se llama el Targeted Geriatric Assessment, o TAGA, por su abreviatura, que te divide en evaluación social, hospitalizaciones previas, caídas, medicación, funcionalidad, estado cognitivo, y es súper corto, o sea, son evaluaciones cortitas. Cuando les pidan en el hospital, a ver muchachos, vayan evaluando a este paciente, y ustedes hacen todo eso, el profesor los va a mirar bonito, ¿ya? Entonces, porque te está evaluando todo lo que tiene que evaluarse y es bien preciso. Si ustedes encuentran que el paciente tuvo caídas, deberían preguntar más, pero por lo menos ya saben que se cayó, ¿ya? Además te mide autorreporte de salud, te mide depresión, nutrición y velocidad para caminar, ¿ya? El punto de corte para tú decir que este paciente es complejo es entre 30 y 40, no hay consenso, ¿ya? Pero más o menos con un puntaje de 30 o 40 uno dice, este paciente es geriátrico, porque para esto no todos los adultos mayores son geriátricos. Geriátrico significa enfermo y viejo, ¿ya? Un adulto mayor no necesariamente geriátrico. Con eso tú puedes decir, este paciente tiene síndromes geriátricos, requiere una atención distinta a lo habitual, ¿ok? Así que esta escala, TAGA, evalúa casi todo el curso de geriatría, y si ustedes al final del curso pueden hacer esta evaluación a sus pacientes, les va a servir bastante. Entonces, ¿cómo hacemos los geriatras ya para acabar? Como todas las especialidades atendemos en consultorio, nos aburrimos horrible. Tenemos atención domiciliaria, lo cual no tienen todas las especialidades. Es más, nuestros índices de hospitalización son más bajos, o sea, los que tenemos visita a domicilio, porque les damos de alta y decimos, al 5.º día va a ir un médico a tu casa a evaluar. Y eso hace que las complicaciones bajen un montón. Y no tengo que esperar los 5 o 6 días de antibiótico de una neumonía porque lo termino en casa. Y voy a ver si es que lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, la atención domiciliaria tiene esa ventaja, o también de atender a los pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos una unidad de hospitalización donde podemos ver de todo, y tenemos algo que no tiene casi nadie, que es el hospital de día o clínica de día. ¿Ustedes han escuchado algo de clínica de día alguna vez? En el Jockey hay una. La clínica internacional, ahí por el Yauca, tiene otra.
y en varios sitios hay clínicas de día. ¿Qué hace una clínica de día? ¿Te hospitaliza? No. Hace procedimientos, hace terapia física, hace evaluación de pacientes complejos sin hospitalizar. Por ejemplo, en la clínica de día que yo ayudé a reestructurar del Centro Médico Naval, atendíamos 5 pacientes en un día, o sea, 1 hora y cuarto por cada paciente. Es un sistema de salud peruano, es un lujo, porque para atender una persona tienes 15 minutos. Entre que lo saludas, lo examinas, de su receta y todo, ¿ya? Realmente es muy difícil hacer. Tener 1 hora y cuarto por paciente es un lujo. Entonces, las clínicas de día en adulto mayor sirven para todo eso: transfusiones, quimio, procedimientos, pero también evaluación de pacientes complejos y terapia física. Entonces, la clínica de día es un servicio, un nivel asistencial geriátrico bien especial. Todos los demás son más fáciles de comprender porque son más habituales, pero la clínica de día es el más especial en geriatría. ¿Ya? Para medir la parte funcional, ya les había dicho de los tipos de actividades que hay, y nada más quiero resaltar los índices que ustedes van a tener que usar. Para actividades básicas, con B de burro, índice de Bartel. También se usa el índice de Katz, pero no es tan bueno. El índice de Bartel te divide las actividades básicas en 10 y cada una tiene diferentes puntuaciones. En cambio, y tiene un puntaje de 0 a 100. Entonces, si tú tienes un paciente que estaba en 100 y baja a 90, y después 85, y después 60, te das cuenta en un año cómo está cayendo y te da tiempo de actuar. En cambio, el Katz va de la A a la G. Y para que pase de A a B, demora mucho más de que pase de 100 a 85. Entonces tú te das cuenta mucho más rápido con el Bartel que con el Katz que algo está pasando. Por eso se recomienda un poquito más el índice de Bartel. El índice de Lawton es el que les comenté, que se diferencia entre hombres y mujeres, porque te evalúa cosas domésticas, cosas de la casa, que muchos adultos mayores, varones, no hacen. No hacen por inútiles, no lo hacen porque no pueden. Lo hacen porque culturalmente creen que porque son hombres, planchar hace que sus testículos se caigan, ¿no? Y tienen esa idea, ¿no? O sea, a mí me pasó con mi ex suegro. Buena gente, pinche alianza. Un día entro, habíamos cocinado, aguadito, y me metí a la cocina a lavar la olla, y se molestó horrible, porque estaba lavando, eran cosas de mujeres. Y me dijo que se me iban a caer los testículos, porque estaba lavando la olla y no me estaba bromeando. O sea, realmente él estaba indignado que yo me meta a lavar la olla. Y mi ex suegra me sacó de la cocina, porque era una pareja de ricos machistas. Entonces, y ese tipo de cosas todavía están bien arraigadas en los adultos mayores. Así que tengan mucho cuidado cuando pregunten a un adulto mayor, hombre, en el hospital de policía: señor, ¿usted lava? Se va a infartar y te va a poner una papeleta. Entonces tengan cuidado cómo preguntan esas cosas, porque para ustedes es como que jajaja, pero para unas personas es como que, ¿cómo voy a lavar hoy, señorita? Bueno, y doctora le van a decir. Ya para acabar, cuando vayan a las prácticas, no sonseen, aprendan, hagan escalas, porque es lo diferente a otras especialidades. Creo que hay muchas especialidades que usan bastantes escalas, pero en geriatría nos excedemos las escalas, ¿ya? Así que las más importantes, háganlas, porque en algún momento los van a necesitar. ¿Alguno va a querer ser internado en el Hospital Naval, por ejemplo, o FAP? Está bien, mejor no, bájenla. ¿Ya? Porque ahí van a rotar por geriatría, quieran o no quieran. Entonces ahí les van a obligar a hacer escalas. Y si las hacen mal, les van a gritar, pues los geriatras ahí son malos. ¿Ya? Entrevisten a los pacientes, acostúmbrense a que el discurso sea bien empático, sea bonito, que el paciente se sienta acompañado por ustedes. ¿Ya? 3, hagan resúmenes de historia clínica. ¿Ya? Eso van a hacer en el internado cada rato, especialmente cuando el residente la friega. Le van a decir, presenten el caso para el viernes, y todos los residentes los van a mirar a ustedes, y ustedes no van a tener que mirar porque son la última rueda del coche, no hay nadie más por debajo de ustedes. ¿Ya? Acostúmbrense a presentar casos
Y si encuentran casos bonitos, repórtenlos, ¿ya? Los tuviese a publicar, los estudiantes. Hagan examen físico. Ya les he dicho que en adultos mayores muy complejos, con demencia, su única herramienta va a ser el examen físico. Y aprendan una estructura de cómo hacer un examen físico, ¿ya? Porque si no tienen una estructura mental, un algoritmo, si ustedes están examinando y empiezan a encontrar cosas que no son normales, se van a distraer. Y ustedes tienen que saber qué tienen que hacer si encuentran una frecuencia cardíaca elevada. Tienen que terminar de examinar el PIB y el EKG y se van a empezar a desesperar, porque así es. Entonces, la única forma de que ustedes empiecen a perderle el temor es que examinen bastante y que hagan guardias en sus vacaciones, ¿ya? Métanse a los hospitales, manos siempre va a faltar. Ustedes creen que examinar es fácil, pero cuando ven que ustedes son los que tienen que cargar al paciente, cuando ven que el paciente viene para ocultar los pulmones y está echado boca arriba, tienen que ustedes voltearlo. ¿Saben ustedes cómo escuchar pulmones de un paciente que está boca arriba y no puede colaborar y están solos y ustedes miden 1,5 metros? Como ahí veo ahora Chaturris, ¿ya? Tienen que saber cómo examinar. O sea, realmente es tranca. Y un adulto mayor no sabe decir, señor, inspire, expire, diga prrr. ¿Ya? O sea, no se pasen. O sea, la única forma que aprenden a examinar es haciendo. Así que les recomiendo bastante que aprovechen su último año de la carrera, porque el próximo año básicamente se van a dedicar a incrementar la mortalidad hospitalaria. La parte teórica ya la deberían saber, ya es tarde, ¿ya? Este año es el último año que van a tener que aprender. El próximo año van a empezar a ejecutar. Así que lo que ejecuten no pueden ser vidas, ¿ya? En dominio mental existen un montón de escalas. En la clase de demencia las van a ver. Ahí me gusta mucho el MOCA, Montreal Cognitive Assessment. Pfeiffer es muy corto, muy rápido, son 10 preguntas, son al toque. El test del reloj es muy interesante, ¿ya? Hay varias escalas cognitivas que deberían hacer, porque ya llevaron psiquiatría, ya llevaron neuro. Y si en psiquiatría o neuro no les han explicado cómo hacer esas escalas, ahora es el momento. Porque son bien interesantes, es súper interesante. Cómo viendo relojes dibujados por gente puedes decir Alzheimer. O sea, es bien interesante, ¿ya? Y por último, las escalas que existen para ver valoración afectiva. Yesavage para depresión, es un ejemplo. Hamilton para ansiedad, también hay Hamilton para depresión. Estrés de cuidador. Hay un montón de cosas para ver en dominio mental. Entonces, ¿qué pregunto primero? ¿Si está deprimido o si tiene problemas de memoria? Primero, problemas de memoria. Porque si yo le hago una escala de media hora para ver si está deprimido y después le hago una pregunta diciendo ¿cómo se llama usted? Y me dice Napoleón Bonaparte, quiere decir que probablemente todas sus respuestas afectivas no eran muy precisas, que digamos. Así que tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Para dominio social, una de las escalas más completas es la escala de Gijón, como la ciudad española, como el equipo de fútbol, no Gijón, Gijón, ¿ya? Y que mide familia, economía, seguro de salud, redes sociales. Y es una escala que pregunta lo básico para ver si el paciente tiene un soporte básico de apoyo social. Y la última esfera era las medidas basadas en ejecución. La primera ya se les dije, velocidad de marcha, la más importante de todas. Hay algunas de equilibrio, hay una que se llama alcance funcional, que básicamente es que el paciente esté estirado con el brazo hacia adelante. Acá en la pared tienes 1 centímetro y le dices que sin mover los pies, vea cuánto puede estirar el pie, ¿ya? Cuando pasa los 15, 17, 21 centímetros de alcance funcional, el riesgo de caídas es bajo. Pero si el paciente no llega o trastabilla, quiere decir que muy probablemente se va a caer. ¿Y dónde hacemos estos movimientos? En la ducha, en la cocina, ¿ya? Cuando estás en la ducha y quieres jabón, el shampoo, o la flaquita, pásame esta vaina, no sé, y te caes, ahí recién te vas a dar cuenta. Y los adultos mayores se sacan la mugre en la ducha, se sacan la mugre en su dormitorio, y es donde tienen las cosas cerca,
mucho cuidado. El test de Up and Go es una mezcla de varias pruebas con velocidad de marcha. Entonces se para en una silla, camina, da la vueltita, saluda a la cámara, regresa y se sienta. Y si es una distancia de 3 metros, tiene que hacer todo eso en 20 segundos o menos. Fuerza muscular, que puede ser medida con aparatos, así que hay muchas formas de comprobar que lo que te dice el adulto mayor en las escalas es real, porque lo estás haciendo tú. Conclusiones: la geriatría es bacán. No queremos más geriatras, ya somos bastantes, pero si quieren ser geriatras tienen que estudiar bastante, les tiene que gustar mucho la clínica, tienen que tener paciencia, porque los adultos mayores son bien necios, ¿ya? Pero yo sé que no es una especialidad de las preferidas, así que no quiero convencer a nadie. Ya les dije que cualquier especialidad que hagan los va a exponer a adultos mayores, así que es una población en la cual tienen que tener mucha empatía, ¿ya? Así como ustedes van a pediatría y van con una sonrisa y les da pena, no debería ser diferente con otros grupos etarios, así que vayan analizando sus cortezas cerebrales, ¿ya? No solamente es atender de una manera profesional, sino también con calidez. Si ustedes se van a dar los steps y hacen su especialidad en Estados Unidos, es diferente. Al paciente gringo no le gusta que lo apapaches, al peruano sí, ¿ya? A veces tú entras, y me ha pasado, que yo digo 3 palabras serias y digo 4 bromas y así hablo todo el día. Hay adultos mayores que entran y dicen: doctor, por la forma que usted me ha hablado, y no he hecho nada, le he dado estrometofán, pues tos, ¿ya? Pero solamente por sonreírles, hacerles una broma, les haces el día y te dicen: doctor, con su forma de tratarme ya me curó. Y me lo han dicho 4 o 5 veces, ¿eh? En varios años de médico. Y eso que te dicen te alegra el día y te alegra semanas. Así que si algún día se los dicen, acuérdense de mí. Por último, la BGI es la mejor herramienta para no cometer errores por omisión. O sea, ustedes no se van a acordar de todo lo que les he dicho en esta clase, estoy segurísimo. Pero si ustedes usan el TAGA, cuando hagan una historia clínica de un adulto mayor, no se les va a escapar nada, porque ahí está todo, como para traumatólogo, para que no se les escape nada, ¿ya? Especialmente las cosas que no nos gusta preguntar: aspecto social y aspecto nutricional. Y neurológico, que son las 3 cosas donde fallamos mucho más. Esos son los libros que les recomiendo leer y que no lo van a leer, y muchas gracias.